Y 39, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la situación que se está viviendo en el INAVIF. Hay preocupación por parte de los trabajadores porque lo que están pidiendo ellos es que se refuerce las medidas de bioseguridad para el tema de prevención o de protección puntualmente de casos de contagio de COVID-19 que ya se han producido en varios albergues de esta importante institución. Así que vamos a enlazarnos de inmediato con el secretario general de los trabajadores del INAVIF, con Clody Guillén, para que nos dé los detalles. Señor Guillén, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, gracias por la llamada. Sí, grafíquenos por favor la situación que se está viviendo en este momento en los albergues del INAVIF. Tenemos entendido que hay tanto albergados, trabajadores que se han contagiado con COVID-19. Cuéntenos eso, por favor. Bueno, en realidad existe entre los trabajadores una gran preocupación porque hemos podido tomar conocimiento de casos confirmados de COVID-19, casos que hace algunos días atrás no se tenía conocimiento. En el caso, por ejemplo, de los que están albergados, ¿qué cifras manejan? ¿Cuántos contagios? Se habla de más de 100, ¿verdad? En realidad ese es el dato que está circulando, pero podría ser incluso ese dato un dato bastante austero, ¿no? Porque podrían ser más, dado que en realidad habría que entender que el INAVIF, al momento de que hizo el aislamiento de los trabajadores en los centros, no se tomaron todas las medidas de precaución, ¿no? Por ejemplo, si es que el aislamiento empezó el día 16, antes de que las personas ingresen a los centros, debió habérseles tomado la prueba del COVID para saber quiénes podrían ingresar y quiénes no, o quiénes deberían hacer su cuarentena en su casa de repente porque ya estaban contagiados. Entonces, esa es una de las preocupaciones que nosotros tenemos y lamentablemente no hemos encontrado una respuesta del área de recursos humanos del INAVIF que nos precise por qué se tomó a la ligera el tema del ingreso de los trabajadores a prestar servicios residenciales de un modo atípico, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuentan estos trabajadores con los equipos de protección personal necesarios? ¿Se está cumpliendo con todo este tema de bioseguridad que es fundamental para que se puedan realizar los trabajos? El día de ayer nosotros hemos tenido una reunión con compañeros de bases, una reunión virtual, respetando el tema del aislamiento, y hemos tomado conocimiento de que la dotación de equipos de protección no es en el número suficiente para prevenir los posibles contagios entre los trabajadores. Hay trabajadores que se han quejado de que ellos están lavando y reusando los mandilones, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es una preocupación que nosotros tenemos y que queremos confirmar con las autoridades del INAVIF, porque es cierto que el señor presidente de la República dice que hay soldados que están en la primera línea de batalla, pero solamente están mirando uno de los servicios sociales que se están prestando y no están mirando los servicios sociales de protección que se presentan a esta población vulnerable. Claro. Los trabajadores del INAVIF también están en la primera línea de batalla atendiendo personas que puede ser que ya hayan tenido el COVID, que hayan ingresado así a nuestros albergues, o puede ser que se hayan contagiado por cualquier vector que haya ingresado a los centros, llámense proveedores, llámense vigilantes, llámense los propios trabajadores, o llámense pues algún elemento externo. Claro, porque el INAVIF alberga obviamente a niños, adolescentes, pero también a personas discapacitadas y adultos mayores también, ¿no? En realidad nosotros atendemos a todas las poblaciones vulnerables. Ese es el mandato que tiene el Ministerio de la Mujer y el INAVIF concretamente. Pero la preocupación nuestra es que si se tomaron las medidas de precaución originalmente, ¿por qué es que han aparecido casos de contagio? Entonces, esta es una situación que debería esclarecerse porque no existe explicación posible de cómo podrían haberse contagiado los residentes, ¿no? Si son personas que no salen de los albergues. Puede ser que se dieron muchas hipótesis, pero lo real y concreto es que a los trabajadores también se les ha expuesto a situaciones de contagio, se les ha expuesto a situaciones incluso no deseadas, porque ayer que hemos conversado con algunos trabajadores, muchos han expresado su temor de dar declaraciones porque tienen miedo de que no se les renueve el contrato.
Otros dicen que se les han obligado a ir a trabajar sobre pretexto de que si no iban, no se les iba a renovar. Son situaciones que originalmente no se conocían, pero que ahora, dado que ya se tiene noticia de compañeros que han sido contagiados, los trabajadores pues están ya manifestando sus preocupaciones, sus temores y haciendo sus denuncias al sindicato, entendiendo que este no es un tema estrictamente del sindicato, porque el INAVIF también tiene un comité de salud y seguridad del trabajo que debió tomar pues las precauciones necesarias para este tipo de emergencia. Claro, señor Guillén, una precisión en torno a los contagios o a la cantidad de contagiados, tanto en el tema de los residentes, como dice usted, los beneficiarios, y también en el tema de los trabajadores. ¿Ustedes cuentan con cifras oficiales sobre ese tema, sobre ambos casos? Bueno, lamentablemente las cifras oficiales solamente las podría proporcionar la entidad. Nosotros sobre el tema de lo que son de los niños y los usuarios, adultos mayores o personas con discapacidad, no disponemos cifras, porque esos son informaciones protegidas. Claro, porque se habla que serían más de 100. En realidad, como te digo, nosotros como sindicato no disponemos de una cifra de niños o adultos mayores o adultos con discapacidad que puedan presentar el COVID. Lo que sí te puedo decir es que entre los trabajadores existe una preocupación porque la exposición al contagio es muy grande, dado que los equipos de protección que se han asignado no es en la cantidad suficiente. Claro. Y las personas tienen la obligación de reusar sus mascarillas, reusar sus mandilones y reusar todo aquello que sí signifique pues algún tipo de protección. Claro, y además del tema de las pruebas de descarte también, que es importante, ¿no? En realidad debió hacerse pues una prueba de descarte cuando todo esto empezó, ¿no? O sea, si las personas iban a ir a los servicios, no puede hacerse una prueba de descarte después que ya están en el servicio, eso debió hacerse antes. Entonces, ese es un tema que a nosotros nos preocupa porque Recursos Humanos del INAVIF no tomó esa precaución. ¿De qué cantidad de trabajadores aproximadamente estamos hablando ahí en el INAVIF? Bueno, en el INAVIF tenemos alrededor de 2.400 trabajadores, de los cuales casi el 50% está haciendo trabajo presencial en los diferentes servicios de atención para niños y adolescentes y a personas adultas mayores y con discapacidad. ¿A nivel nacional? A nivel nacional, pero no tenemos una cifra exacta. Decir, por ejemplo, que en un centro hay 50 personas contagiadas y 50 personas que no nos va a ayudar a decir cuántos en realidad hay a nivel nacional con este problema, ni cuántas personas tienen este problema en los centros de Lima. O sea, nosotros hemos solicitado a las autoridades del INAVIF que nos informen respecto a las cantidades de las personas que ellos tienen conocimiento que han sido contagiados por el COVID. No estamos a la espera de eso, hemos pedido pues al INAVIF que nos precise los detalles de cuándo empezó el aislamiento, cuándo se hicieron las primeras pruebas, cuántos monitoreos se le han hecho a las personas, ¿no? Y qué cosas que está haciendo el área de recursos humanos, porque no solamente basta con que la persona se contagie y sea aislada en su casa, sino saber si es que a estas personas les están haciendo un monitoreo, si es que estas personas necesitan asistencia en salud. Así es. Algo, ¿no? Porque finalmente es posible que estas personas se hayan contagiado en el INAVIF. O sea, no estoy afirmándolo. Estoy diciendo que es posible que estas personas se hayan contagiado cumpliendo una labor en el INAVIF. Correcto. Bien, y además una transparencia en información, ¿no? Que es lo que corresponde, por supuesto, entre la autoridad y los trabajadores, además de estas medidas de prevención y de protección que son básicas. Nosotros en realidad estamos bastante preocupados porque no sé si ustedes han podido revisar o tomar en cuenta, pero en este momento se han reiniciado los procesos de selección CAS para el INAVIF. Y lo que nos preocupa es que nosotros como sindicatos hemos dicho que estamos de acuerdo en que se reinicien siempre y cuando estos procesos sean para labores directas de los usuarios, que es lo que se necesita. Sin embargo, están reiniciando el proceso CAS para las labores en la sede central, donde incluso las personas que sean contratadas van a realizar labor remota. Porque, por ejemplo, en este momento no se necesita un especialista en proyectos de inversión pública.
¿Para qué contrataríamos hoy día una persona especialista en proyectos de inversión pública? Correcto. Y seguramente dentro de 2 años todavía no vamos a poder hacer un proyecto de inversión pública. Entonces, estas son las cosas que nos preocupan y queremos una explicación, porque no vamos a contratar en este momento secretarias, apoyos administrativos, cuando la necesidad real es en los centros de atención residencial para las personas. El trabajo que se viene haciendo en la sede central en este momento no amerita contratar más personas. Correcto. Bien, señor Guillén, muchas gracias por esta comunicación. Que la propia ministra tenga una posición al respecto, porque se está otorgando bonos a los trabajadores del INE, a los trabajadores de la Policía Nacional, los trabajadores de salud, pero a los trabajadores del INAVIF son una de las personas que menos ganan en todo el Estado peruano. ¿Cuál es el sueldo promedio, digamos, para hacernos una idea? 1.700 soles gana un cuidador de estas personas que tienen que ahora presentan COVID. Hay otros servicios que sí efectivamente se están fortaleciendo, pero los servicios actuales, los que vienen funcionando en los centros de atención residencial, estas personas también necesitan pues que el señor presidente, la señora ministra, los miren como personas que están realizando una labor esencial. Claro que sí. Sería necesario que se considere pues el bono que se está pidiendo para estas personas, porque hay que entender que estas personas, por el hecho de estar internadas, están generando obligaciones que necesitan también ser compensadas, como deudas en los bancos, como deudas de los teléfonos y cosas así. De todos los servicios, totalmente comprensible. Bien, señor Guillén, muchas gracias por este contacto, por esta comunicación que he tenido esta mañana con nosotros. Claudy Guillén, secretario general de los trabajadores del INAVIF. Esperamos, por supuesto, la respuesta de la autoridad competente. 11:51 de la mañana.